Agradecimientos especiales a Five Pichi, Quack, Lily, Dave, Loafer, Desu, Edudalen Kar, Epi, Euphony, Ilomite, Soldier, Happy Drunk, Laxwitch Wright y a toda la comunidad de Discord de Sutomayo Song. Sutomayo Naka de Linoli, Gusare, el segundo álbum de larga duración de la banda Sutomayo, estrenado el 10 de febrero de 2021. Gusare regresa con el clásico sonido proveniente de su primer álbum de larga duración, Hiso Hiso Banashi, resultando así en un álbum con mayores influencias en el funk, jazz, rock y en todas sus variantes, que se diferencian en tonos suaves, tonos bailables y animados, e incluso agresivos, tal y como es característico en el sonido de Sutomayo, la cual siempre recurre al funk o jazz. Gusare tiene como canciones a One's Mind, Can't Be Right, Study Me, Hunch Grey, Java, Engine Oil, Darken, Milabo, Loneliness, Crop, Hypersomnia, Fastening y Inner Heart, y extras como la versión Twin Piano de Darken, que fue tocado en el concierto de pianos de Sutomayo, que fue emitido en directo en su canal de YouTube oficial antes del estreno del video musical de Can't Be Right, en 17 de diciembre de 2020. Por cierto, en ese concierto tocaron dos canciones. ¿Dónde está mi versión concierto de piano? Tráiler de Gusare. Casi al inicio del tráiler podemos ver esto: un refrigerador encadenado con un televisor encima, cuyas cadenas solo rodean al refrigerador y tienen algo de fuego. En la parte del refrigerador solo vemos 3 pegatinas, siendo solo reconocible esta, que es el símbolo de Sutomayo Mart, visto en la imagen publicitaria de la gira nacional de conciertos de Sutomayo llamado Yaki Yaki Yankee Tour, y otra en donde se ve la cara de Mira. En la parte del televisor vemos que es de marca Sutomayo, y creo que nada más. Lo interesante es este mensaje que se encuentra en la esquina inferior derecha de la portada, que traducido dice: Besugo, incluso si se pudre. Hay mucho que explicar acerca de esto. Dicha expresión de origen japonés tiene una versión completa, que sería: incluso si se pudre, sigue siendo besugo. El besugo o tai es un pescado de lujo muy apreciado por su sabor y por su uso tradicional en Japón, ya que es usado en festividades como el Año Nuevo japonés o en las bodas. De ahí el valor inconmensurable que tiene este pescado. En cuanto a la expresión, quiere decir que algo de alta calidad nunca se deteriorará como tal, debido a su calidad en sí. Y en cuanto a Sutomayo, la misma Akane incluyó esta expresión en un comentario de voz, transmitido en el programa Mesamashi TV, el 11 de febrero de 2021. En dicha presentación, Akane comenta acerca del recientemente lanzado en ese entonces álbum de Gusare. Dentro fragmento del programa y respectiva traducción. One's Mind, el número 17 y la despedida a una etapa. El video musical de One's Mind hace un especial énfasis en esta escena, en la que se puede apreciar una cinta que, según su inscripción, es la cinta número 17. Luego de eso, el número 17 vuelve a anotarse en esta escena, en la que se puede apreciar a las 17 protagonistas de todos los videos musicales de Sutomayo hasta ese momento. Y, por último, en la escena final del vuelo de Nira, se puede apreciar que tras de ella va una bandada de 16 aves, siendo 17 en total. Después de dicho video musical, se estrena otro video, el de Kansaete Kuyashiwa, que, pese a tener sus propios temas, parte de su desarrollo de acontecimientos se basan en los 17 videos musicales previos. Además, junto con la aparición de Akane al final, rezando en postura de Seiza en ese altar de la Nira de ese video, es como si nos dieran a entender de que estamos ante un final de temporada o algo así. Y Akane está despidiéndose de una etapa de su vida, o quizás despidiéndose de una de tantas de esas proyecciones de ella, como la es la Nira de Kansaete. Es posible que todos estos elementos sean insinuaciones de que se está cerrando una temporada de videos musicales de Sutomayo, y puede que luego veamos cosas totalmente distintas, o quién sabe. Anteriormente hemos visto algo parecido al final de Humanoid, ya que al inicio y al final de dicha letra se puede escuchar un verso en árabe que dice: Leila Saida Sabatashar, Marhaba Mae al-Salama al-Mada, que traducido vendría a decir: buenas noches, 17, hola, adiós pasado,
Junto con esta escena, al final de Humanoid, podríamos decir que Akane está despidiéndose de otra etapa de su vida, posiblemente una en la que ella tenía 17 años. La Nira pájaro de One's Mind. Su verdadero nombre es Tori Nira, como pueden ver en este boceto. Ahondando en esto, se pueden notar detalles como que su nombre está escrito en katakana, ya que se acostumbra a escribir el nombre de Nira en katakana, o que hay un sufijo de chan, o que Tori significa pájaro. Ah sí, y el perro cazador se llama Grey Inu, o Grey Perro. No tiene nada que ver con ningún Grey visto en otros videos de Sutomayo. The Filmament. Como había dicho antes, los videos musicales son mezclas de estilos y elementos recurrentes tanto de animador como de Sutomayo, y en One's Mind se pueden observar muchas similitudes con una animación previa de Shino. Dicha animación se llama The Filmament, y lo pueden encontrar abajo en la descripción. No se relaciona de alguna forma con One's Mind, pero sí se ven elementos muy recurrentes de Shino, como la paleta de colores grises, personajes antropomórficos y los escenarios oscuros y desolados. Además, ambas protagonistas del corto y del video musical son antropomórficas y sus cuerpos tienen que ver con las aves. One's Mind, Ángeles Caídos. Miremos esta escena del minuto 2:33 de One's Mind. Esos papeles le pertenecen a Grey Inu, el cazador, cuyo contenido dice: objetivos de caza. Se observan dos fotos pegadas, una en la que se ve a la protagonista de The Filmament y otra foto en la que se ve a Tori Nira. Mejores animales, hormigas, ángeles caídos. Es interesante que se le llamen ángeles caídos a la especie de Tori Nira. Recompensa, gratitud. En la hoja que está debajo vemos que es una licencia de caza y que tiene un nombre, Grey, junto con un sello que tiene el símbolo de un triángulo. Tengo una teoría muy extraña acerca de todos estos elementos, pero antes de que empiece a contarla, les pido por favor recordar todo lo visto en esa licencia de Grey Inu, así como todo lo referente a Highbang Electric, corporación referenciada directamente en Ham, Hunch Grey y en Darken. Teoría de los ángeles caídos. Si vemos todas las ruinas y escombros que frecuentan los escenarios vistos en dicho video musical, es muy posible que hayan sido producto de una destrucción masiva provocada por algo, y es muy posible que la causa haya sido no solo un ángel caído, sino varias, ya que, al parecer, si estuvieron atentos al video de One's Mind, notarán de que hay más de una Nira. En esta escena podemos ver que al parecer estas ruinas pertenecían a algún tipo de complejo de experimentación que retenía a estos ángeles caídos, y que, posiblemente debido a una sublevación, todas ellas escaparon y arrasaron con todo el complejo con sus intensos alaridos. Al ver el fracaso de su experimento, los del complejo contrataron a cazadores para exterminarlas a cada una de los ángeles, y así continuar con sus experimentos o lo que sea. Es posible que esa corporación sea nada más y nada menos que Highbang Electric, la cual ya ha antagonizado más de un video musical y que su aparición recurrente da a entender de que Sutomayo está pensando en una especie de nuevo arco argumental para sus videos musicales. Eso que se demarca Peace. Búsquenlo. Existe. No sobrepienses las cosas. Can't Be Right, la verdadera identidad del encapuchado. Tras varios días de búsqueda he encontrado lo que parece ser la verdadera identidad del encapuchado. Su identidad es un tanuki. En el folclore japonés se representa a los tanukis como seres traviesos, pícaros y que tienen la habilidad de cambiar de forma, por lo que podría considerarse también como ágil y astuto, casi como el encapuchado que vemos en el video musical que, debido a estas orejas y esta marca de pata en su espalda y esas habilidades para el parkour, podría considerarse como un atuendo de encapuchado tanuki. Eso sí, no estoy diciendo que sea un animal, posiblemente su identidad sea esta. Eres libre de interpretarlo. La redención en Can't Be Right. En Tenketsu Bolt, Mira, en una escena roja, ha sido inducida por sus malos pensamientos a hacer esto. Por lo que, en una escena azul, su alter ego azul, representando los buenos sentimientos de Mira, entra en acción para salvarla, otorgándole una pala. A partir de aquí, Mira trata de enfrentar a sus malos pensamientos, aunque flaqueando durante un momento,
pero venciendo al final, a punta de determinación y de mantener las esperanzas altas. Es debido a estos sucesos que a la pala se le puede relacionar con la determinación, rectitud y redención. En Can't Be Right, tanto en el presente como en el pasado, la pala se interpreta de la misma forma. Nira quiere cortar las flores, pero su amiga de la infancia la detiene y le da una pala. Estos recuerdos atormentan a Nira, ya que se encuentra en una situación en la que tanto decidir hacer lo correcto como no hacerlo suponen graves peligros para ella, entrando en escena ante tal dilema un misterioso encapuchado que viene a entregarle un mensaje, mediante intentos de darle una pala. Puede optar por decidir lo correcto sin usar la violencia, pero solo si está dispuesta a sacrificarse, no por el encapuchado, sino por sí misma, ya que su mente ha sido totalmente mancillada por dejar que otros la usen como un instrumento de violencia. Como pueden ver, la pala se representa de la misma forma que en Tenketsu Bolt, siendo una vez más un símbolo de determinación, rectitud y redención. Curiosidades de Gensho Yasuda. En sus redes sociales, Gensho Yasuda suele publicar varios cortos de animación en 3D en la que mayormente veremos cortos protagonizados por una chica asesina que maneja muchas armas, y que al mismo tiempo vemos su día a día. Y es bastante parecida a Nira de Can't Be Right. No digo que ambas cosas se relacionen, pero es que en los videos musicales siempre vemos elementos recurrentes del animador y de Sotomayor. Por cierto, al parecer Gensho Yasuda tiene algo muy importante que decirnos acerca del uniguri rechoncho y mafioso con cara de mal rollo que vimos en el video de Can't Be Right. Cuando hago 3D, hago formas como personas y armas modelando, pero el modelado de uniguri tomó el doble que las personas. Me gustan las expresiones faciales y las siluetas. Espera. O sea que esta escena de peleas no fue lo que más trabajo costó, sino que fue animar al erizo. Bueno, ok, de acuerdo. Esto sí que es muy inesperado. The Promised Neverland, live action. Alerta de spoilers. Su tema de apertura es nada más y nada menos que la canción Can't Be Right de Sotomayor. La canción ha sido escogida no por tener un buen ritmo, sino por tener una letra muy relacionada al grave dilema que enfrentan los protagonistas de dicha serie. Ambos viven en zonas de confort y se sienten bien en ese lugar. Sin embargo, dicho confort oculta un peligro que puede atentar con la dignidad en ambos casos. Ambos tienen la decisión de salir de ese confort, pero a costas de enfrentarse a lo desconocido y a peligros variados. Puesto que, de todas formas, el trecho a seguir el camino correcto es uno que demanda sacrificios. Antes de llegar a mi parte favorita, primero quiero hablar de algo muy curioso acerca de una canción sin video musical de Sotomayor. Partes cantadas en chino de Engine Oil. Hay una parte muy extraña y demasiado bizarra en la canción de Engine Oil, que vale la pena hablar de ello, ya que Akane dice cosas sin sentido, además de que alterna entre hablar en idioma chino y japonés. Sucede en el minuto 1:52:2. He aquí una traducción de dicha parte. Puede que sea una parte muy bizarra por ser música rap, pero la canción, aún sin entenderse, es muy buena. Hunch Gray, curiosidades. El deuteragonista en este video musical se llama Gray Kun. Se parece bastante a Gray de Ham, en cuanto al cabello blanco y el mismo nombre. Dichas similitudes pueden notarse en otros Grays de Sotomayor, como Gray de Kansa Ete Kuyashiwa o con Gray Inu. No hay nada que confirme que todos sean el mismo personaje. Las manchas color negro y con forma de cuervo, que se desinhiben al dejar aislado al afectado en un cuarto oscuro y alejado de sus seres queridos y que permiten a Gray transformarse en Mayonaka,
No se tratan del virus HAM, pero sí nos permiten asociar esto con dicha corporación mencionada en el párrafo que apareció en HAM, llamada Haiban Electric. Esto es así debido a que es una corporación que experimenta con armas biológicas, por lo que es posible que Haiban sea la corporación antagónica del video de Hunch Grey. Hunch Grey 2. Hay otro video musical hecho por Komugiko, pero esta vez con otro intérprete y con un setting bastante parecido, pero que no se relaciona en nada con Hunch Grey. Eso sí, tiene su propia historia, y déjenme decirles que combina muy bien con ese estilo musical del video. La canción se llama Fukaku Meisenya, perteneciente a la banda NE. En la descripción pueden encontrar dicho video musical. Siéndoles sincero, por ver este video ahora deseo que Komugiko haga un anime con ese estilo visual que posee como elemento recurrente, que incluso se puede ver en Hunch Grey. Me encantaría ver un Slice of Life pero con el estilo de Komugiko. Sería algo así como un FLCL, como un Beck o como Eureka 7. Imaginen las posibilidades. El final abierto de Darken. Nanashi escala al borde del domo, pudiendo ver lo que se encuentra más allá. El planeta sobre el que orbita posee un cráter gigante y está rodeado de más domos, naves pirámides, y se puede ver el cegador brillo del sol en el horizonte. Si bien no hay una continuación para este video musical, de todas formas, podemos sacar algo de todo esto. Nanashi, a su corta edad, se enfrenta a una realidad llena de misterios, retos y peligros, por lo que, si bien ha superado su primera prueba, la cual fue sobrevivir sin la ayuda de su madre Nira, ahora solo le queda a ella enfrentarse a esta realidad por su propia cuenta. Sankaku Mado no Satogawa wa Yoru, Live Action. Este manga recibió una adaptación a live action, usando como tema de apertura a Darken. Si han visto todos estos triángulos en el video musical, pues en realidad simplemente son una referencia al hecho de que se usa esta canción como intro de la película anteriormente mencionada. Aunque es posible que esos triángulos tengan otra interpretación. Milabo. Milabo es la pronunciación japonesa de Mirror Ball, que significa bola de disco. Los japoneses lo pronunciarían como Miraboru, Milabo. La reencarnación. Uno de los temas recurrentes en todos los videos musicales de Tsutomayo es el hecho de que todas las Niras se relacionan entre sí, pero no son el mismo personaje. Algunos dicen que cada Nira, al ser una proyección de Akane, puede que sea una representación de una etapa de su vida. Según los videos musicales, cada Nira cambia al terminar un video musical, y la siguiente vive una vida totalmente distinta. Referencias a este detalle se ven con el tanque que aparece en Milabo y en Hase Haseru Haterumade. Aquí en Mabushi Dieneigake, Stadimi, Once Mind, Kansa Ete Kuyashiwa y en Tenketsu Bolt. Hypersomnia, posible video musical. En el video promocional del álbum de Tsutomayo llamado Gusare, podemos ver en el minuto 1:40 unos bocetos que parecen ser pertenecientes a un posible video musical. Pero lamento informarles de que esto no es así. Les explicaré todo conforme veamos todos los detalles vistos en esta parte del tráiler. Este boceto corresponde a una escena de un edificio en ruinas vista en Darken. Bocetos iniciales de Nanashi de Darken. Una cara mucho más parecida a la Nanashi actual. Storyboards tempranos de HAM y bocetos de Nira de Tenketsu Bolt, el tanque de la reencarnación visto en Milabo. Todos los bocetos pertenecen a versiones tempranas de ciertos videos musicales pertenecientes al álbum de Gusare, por lo que no vayan a pensar cosas que no son. Hasta el momento solo se ha estrenado un video musical, y es el de Kansa Ete Kuyashiwa, y no hay información acerca de nuevos videos musicales. Bueno, hasta este punto he mostrado todo lo que tenía que mostrar, y si ustedes piensan que me he saltado alguna que otra curiosidad de Tsutomayo, pueden revisar mi video anterior. Al parecer siento que he hablado de todo lo que se sabe acerca de Tsutomayo en cuanto a videos musicales, pero solo nos falta un detalle. A lo largo de todo este tiempo hemos hablado de los videos musicales de Tsutomayo, así como de sus simbolismos, personajes, detalles ocultos y demás cosas. Pero entre todos estos detalles hay algo que lo caracteriza, algo que hace que su mensaje funcione, a pesar de lo abstracto que pueden llegar a ser ciertos videos musicales. Es un subtexto que no requiere de ojos minuciosos ni de análisis exhaustivos, solo requiere que lo sientas para poder entenderla, a pesar de no entenderla, ya que trasciende las barreras del idioma con total facilidad. Es un detalle paradójico, casi mágico, casi ilógico, y ese detalle, ese secreto, se oculta detrás de ese refrigerador misterioso, y ese secreto
no es nada más y nada menos que el queso. En el minuto 1:58 del tráiler del álbum Gusare, correspondiente a la canción Inner Heart, podemos observar un refrigerador abierto, en la que solo podemos apreciar un interior totalmente vacío, a excepción de un queso. Anteriormente en otros videos musicales hemos visto apariciones recurrentes del queso, pero con representaciones especiales que destacan por encima de otras apariciones, como en el caso de Tenketsu Bolt o Hase Haseru Haterumade. Echémosles un vistazo. Tenketsu Bolt. En el minuto 1:45 se ven las manos de Nira sosteniendo un queso, para segundos después aplastarlo, derramando un líquido color azul. Si nos guiamos por mi teoría del semáforo que dice que las escenas azules representan los sentimientos buenos de Nira y las escenas rojas sus sentimientos malos, quiere decir que el interior del queso está repleto de sentimientos buenos. Luego se ve un tenedor rojo que desvía el flujo del agua azul derramada, posiblemente representando al hecho de que Nira en un principio se dejó llevar por sus malos pensamientos. El tenedor posee los 3 colores del semáforo o los 3 colores que abundan en cada uno de estos videos, relacionando una vez más, junto con esta escena, a este video musical con todos los videos musicales del arco de Kawasena. En el minuto 2:25, después de la escena en la que Nira mata a su recuerdo del cabeza de estampa, vemos a una Nira en una escena azul rodeada de oscuridad, siendo solo iluminada por el interior de un refrigerador que solo posee un queso. Debido al énfasis a la oscuridad y al tenue color azul, la escena se asocia demasiado con los acontecimientos recientes, ya que Nira ha cometido un error imperdonable y se ha dejado llevar por sus malos pensamientos. Sus buenos sentimientos, representados por ese queso, ahora penden de un hilo, y justamente es ahora lo único que le queda a Nira para sobrevivir. Para ver la conclusión de este dilema, ver mi video anterior, precisamente en la parte donde hablo de Tenketsu Bolt. Hase Haseru Haterumade. En el minuto 0:55 se puede observar en el holograma de la izquierda un detalle bastante curioso, aunque también puedo mostrar esta imagen hecha por Waboku, el animador de este video. Se puede apreciar que en el interior de SpaceX Akane se encuentra un queso, y que al parecer está conectado con su corazón. ¿Será que ese queso es el secreto de la personalidad jovial de Space Akane? Lo digo porque parece que el queso es lo que alimenta a su corazón interior. No he encontrado nada referente a culturas que asocien al queso con buenos sentimientos, pero este detalle parece uno de tantos simbolismos recurrentes de Sutomayo que parecen ser de su idiosincrasia, como las paletas de arroz de los conciertos, que Akane haga chistes raros o se ponga a cocinar en medio de un concierto, o que la banda use instrumentos que no son instrumentos. Sutomayo, nunca cambian, sois especiales. Como iba diciendo, el queso es un símbolo de los buenos sentimientos, que a pesar de que nuestras protagonistas hayan estado en peligro, o estaban pasando por un momento muy difícil, siempre conservan en su interior sus buenos sentimientos, ya que como sucede en cada uno de nosotros, es lo que nos permite sobrevivir, nos permite cuidarnos a nosotros mismos y nos permite ser capaces de sentir amor y aprecio por todo lo bueno. Es como en el caso de Sutomayo y el resto de obras artísticas que aprecio bastante. Siempre me ha gustado el hecho de que algo que sea abstracto o complejo se pueda disfrutar de otras maneras y sin ahondar en ellas. Alrededor del mundo siempre veremos historias de diferentes tipos que pueden hacernos sentir identificados, pero pese a la complejidad de ciertas obras, los sentimientos pueden llegar a calar en nosotros. No es algo que sea exclusivamente a causa del receptor o espectador de la obra, no. En este tipo de ámbito hay técnicas especiales y diversos métodos para poder evocar este tipo de sensaciones de forma más efectiva, ya sea en publicidad, retórica, dirección, guión, etc. Pero por encima de toda lógica y metodologías, hay algo que hace que nuestras obras se diferencien del resto, la piedra angular de toda creación, el anulador de barreras como el lenguaje o la distancia, el impulsor de la imaginación y la chispa que hace funcionar a todo lo referente a lo lógico. Ese algo se llama tu corazón interior. Ante esto, muchas gracias por haber visto mi video. Si lo desean pueden pasarse por mi canal de YouTube o pasarse por mis redes. Soy RocanJC.
La existencia no solo se debe apreciar, sino también vivir. Aduntoridas.